Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, les voy a compartir la historia de San Pablo, primer ermitaño. Y pues mis hermanos, les pido que ponga atención porque en realidad que a veces no sabemos nosotros orar, no sabemos de qué manera expresarnos ante Dios, cómo comenzar una oración. Si el comenzar, mis hermanos, en realidad no es difícil. Estos hombres, la santidad de ellos, por eso es que a ellos le agradaron mucho a Dios. Usted va a escuchar la historia de este hombre y va a mirar cómo él fue agradable ante los ojos de Dios, siendo un hombre apartado de toda la gente, apartado de todo el mundo. Algo que a nosotros nos hace mucha falta si nos dedicáramos más a la oración, orar por todas esas almas que están abandonadas, que no están acercadas a Dios. Todo eso es muy bueno. Voy a comenzar en este momento y voy a sacar conclusión, mis hermanos, de esta lectura y veamos cómo Dios, a través de la santidad de estos hombres, nos quiere hablar. Dice así: San Pablo, primer ermitaño. La vida de este santo fue escrita por el gran sabio San Jerónimo en el año 400. Nació hacia el año 228 en Tebaida, una región que queda junto al río Nilo en Egipto y que tenía por capital a la ciudad de Tebas. Fue bien educado por sus padres, aprendió griego y bastante cultura egipcia, pero a los 14 años quedó huérfano. Era bondadoso y muy piadoso, y amaba enormemente a su religión. En el año 250 estalló la persecución de Decio, que trataba no tanto de que los cristianos llegaran a ser mártires, sino hacerlos renegar de su religión. Pablo se vio ante estos dos peligros: o renegar de su fe y conservar sus fincas y casas, o ser atormentado con tan diabólica astucia que lograran acobardarlo y hacerlo pasarse al paganismo, con tal de no perder sus bienes y no tener que sufrir más torturas. Como veía que muchos cristianos renegaban por miedo, y él no se sentía con la suficiente fuerza de voluntad para ser capaz de sufrir toda clase de tormentos, sin renunciar a sus creencias, dispuso más bien esconderse. Era prudente. Pero un cuñado suyo, que deseaba quedarse con sus bienes, fue y lo denunció ante las autoridades. Entonces Pablo huyó al desierto. Allá encontró unas cavernas, donde varios siglos atrás los esclavos de la reina Cleopatra fabricaban monedas. Escogió por vivienda una de esas cuevas, cerca de la cual había una fuente de agua y una palmera. Las hojas de la palmera le proporcionaban vestido, sus dátiles le servían de alimento, y la fuente de agua le calmaba la sed. Al principio, el pensamiento de Pablo era quedarse por allí únicamente el tiempo que durara la persecución, pero luego se dio cuenta de que en la soledad del desierto podía hablar tranquilamente a Dios y escucharle tan claramente los mensajes que él le enviaba desde el cielo, que decidió quedarse allí para siempre y no volver a la ciudad jamás, donde los tantos peligros había de ofender a nuestro Señor. Se propuso ayudar al mundo, no con negocios y palabras, sino con penitencia y oración por la conversión de los pecadores. Dice San Jerónimo que cuando la palmera no tenía dátiles, cada día venía un cuervo y le traía medio pan, y con eso vivía nuestro santo ermitaño. La iglesia llama ermitaño al que pasa la vida en una ermita, o sea, en una habitación solitaria y retirada del mundo y de otras habitaciones. Después de pasar allí en el desierto orando, ayunando, meditando, por más de 70 años seguidos, ya creía que moría, sin volver a ver rostro humano alguno y sin ser conocido por nadie, cuando Dios dispuso cumplir aquella palabra que dijo Cristo: todo el que se humilla será engrandecido. Y sucedió que en aquel desierto había otro ermitaño haciendo penitencia. Era San Antonio Abad. Y una vez a este santo le vino la tentación de creer que él era el ermitaño más antiguo que había en el mundo, y una noche oyó en sueños que le decían: hay otro penitente más antiguo que tú, emprende un viaje y lograrás encontrarlo. Antonio madrugó a partir de viaje y después de caminar horas y horas,
llegó a la puerta de la cueva donde vivía Pablo. Al oír ruido afuera, creyó que era una fiera que se acercaba y tapó la entrada con una piedra. Antonio llamó por muy largo rato, suplicándole que moviera la piedra para poder saludarlo. Al fin Pablo y los dos santos, sin haberse visto nunca antes, se saludaron cada uno por su respectivo nombre. Luego se arrodillaron y dieron gracias a Dios. Y en ese momento llegó el cuervo trayendo un pan entero. Entonces Pablo exclamó: «Mira, cómo es Dios de bueno. Cada día manda medio pan, pero como hoy has venido tú, el Señor me envía un pan entero». Se pusieron a discutir quién debía partir el pan, porque este honor le correspondía al más digno, y cada uno se creía más indigno que el otro. Al fin decidieron que lo partirían tirando cada uno de un extremo del pan. Después bajaron a la fuente y bebieron agua cristalina. Era todo el alimento que tomaban en 24 horas, medio pan y un poco de agua. Y después de charlar de cosas espirituales, pasaron toda la noche en oración. A la mañana siguiente, Pablo anunció a Antonio que sentía que se iba a morir y le dijo: «Vete a tu monasterio y me traes el manto que San Atanasio, el gran obispo, te regaló. Quiero que me amortajes en ese manto». San Antonio se admiró que Pablo supiera que San Atanasio le hubiera regalado ese manto y fue a traerlo, pero temía que al volver pudiera encontrarlo ya muerto. Cuando ya venía de vuelta, contempló en una visión que el alma de Pablo subía al cielo rodeado de apóstoles y ángeles, y exclamó: «Pablo, Pablo, ¿por qué te fuiste sin decirme adiós? Lástima que tarde te conocí y tan pronto te perdí». Después Antonio dirá a sus monjes: «Yo soy un pobre pecador, pero en el desierto conocí a uno que era tan santo como Juan Bautista». Era Pablo el ermitaño. Cuando llegó a la cueva, encontró el cadáver del santo arrodillado, con los ojos mirando hacia el cielo y los brazos en cruz. Parecía que estuviera rezando, pero al oírle ni siquiera respirar, se acercó y vio que estaba muerto. Murió en la ocupación en la cual había dedicado mayor parte de las horas de su vida: orar al Señor. Antonio se preguntaba cómo haría para cavar una sepultura allí si no tenía herramientas, pero de pronto oyó que se acercaban dos leones, como con muestra de tristeza y respeto, y ellos con sus garras cavaron una tumba en las arenas y se fueron. Y ahí depositó San Antonio el cadáver de su amigo Pablo. San Pablo murió en el año 342, cuando tenía 113 años de edad, y cuando llevaba 90 años orando y haciendo penitencia en el desierto por la salvación del mundo. Se le llama el primer ermitaño, por haber sido el primero que fue a un desierto a vivir totalmente retirado del mundo, dedicado a la oración y a la meditación. San Antonio conservó siempre con enorme respeto la vestidura de San Pablo hecha de hojas de palmera, y él mismo se revestía con ella en las grandes festividades. San Jerónimo decía: «Si el Señor pusiera a escoger, yo preferiría la pobre túnica de palmeras con la cual se cubrió San Pablo el ermitaño, porque él era un santo, y no en el lujoso manto con el cual se visten los reyes tan llenos de orgullo». San Pablo el ermitaño, con su vida de silencio, oración y meditación en medio del desierto, ha movido a muchos más a apartarse del mundo y dedicarse con más seriedad en la soledad a buscar la santificación y la eterna salvación. Oh Señor, tú que moviste a San Pablo, el primer ermitaño, a dejar las vanidades del mundo e irse a la soledad del desierto, a orar y meditar, concédenos también a nosotros dedicar muchas horas en nuestra vida, apartados de bullicios mundanales, a orar, meditar y a hacer penitencia por nuestra salvación y por la conversión del mundo. Amén. Esta fue la historia de San Pablo, el ermitaño. Este hombre, que después de esa persecución, él decidió retirarse a esconderse para no ser obligado a que renegara de su fe. Él amaba a Jesucristo
amaba la religión. Y él prefirió alejarse a los desiertos, a estar alejado de todo el bullicio, de toda la gente. Y él pensó solamente quedarse un tiempo por allá, mientras se terminaba la persecución. Pero cuando él se ponía a orar ante el Señor, él se dio cuenta que era mucho mejor estarse en ese lugar, no escondido, sino ya alejado de la gente. Por todo ese tiempo, fíjese nada más, el tiempo que duró en esa cueva, orando y meditando, pidiéndole a Dios por las demás almas y pidiéndole a Dios por su propia alma. 90 años. 90 años, se imagina, en una cueva, solitario, sin ver a nadie. Solamente contemplar el rostro de Dios, yo me imagino, porque al quedarse allí por todo ese tiempo, yo me imagino que ese hombre sí que miraba lo grandioso que iba a ser esa gloria. Y por eso es que él sentía ese gozo, el quedarse allí, sin escuchar el bullicio de la gente, sin escuchar todos aquellos ruidos que en las ciudades y en los pueblos se escuchan. Decidió quedarse en el desierto, desértico. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, siquiera, fíjese bien lo que le voy a decir, un día, irnos por ahí a las montañas, al desierto tal vez, a una playa solitaria, irnos y quedarnos todo un día orando al Señor, rogándole por todas las almas que han sido perdidas o que son perdidas, y por nuestra propia alma, porque tampoco nosotros estamos exentos de no pecar, o no hemos pecado, sino que seguimos pecando. Somos personas que no dejamos de pecar. Entonces, si nosotros nos alejáramos por un tiempo, tal vez, como yo les decía, un día o una semana, lo que pudiéramos nosotros hacer de retiro de este mundo en el que nos encontramos y abandonarnos en Dios, yo les aseguro, mis hermanos, que nosotros también contemplaríamos y escucharíamos la voz de Dios. Pero no lo hacemos, no nos alejamos ni un solo instante del lugar que nos encontramos en nuestra comodidad. Somos muy cómodos y entonces por eso es que no tenemos nosotros esas visiones o esos avisos de Dios como estos hombres los llegaron a tener. Ni mucho menos vamos a poder hacer un milagro en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no estamos impuestos a orar como estas personas que se pasaban días y días y años sin parar orándole al Señor. Hermanos, orar al Señor, rogarle a Él en nuestras oraciones es lo mejor que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo en nuestra vida. Y así vamos a ser escuchados y el Señor va a hacer grandes cosas por este mundo en el que nos encontramos. Pero necesitamos abrir nuestro corazón, acercarnos a Él y que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. A eso estamos llamados, para que nuestros hermanos se conviertan, se acerquen a Dios. Y este hombre, fíjese bien, la santidad que ellos tenían la gracia de Dios, tenían un espíritu vigoroso. Durar 113 años de vida no es poco. A nosotros se nos haría imposible, ya que nos sentimos sin fuerzas a la edad que tenemos. Y estos hombres duraron toda esa edad, no solo porque estuvieran retirados del mundo. ¿Se imagina? Si una enfermedad les llegaba, ¿qué ellos hacían? Encomendarse a Dios. A nosotros nos llega una enfermedad y lo primero que hacemos es renegar, en vez de encomendarnos a Dios. No, hermanos, hay que acercarnos a Dios en la oración y el Señor nos va a escuchar. Que Dios los bendiga.